de ti. Llénanos de ti. El Señor es bueno. Yo creo que definitivamente necesitamos más de la administración del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No lo creen así? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida no está desarrollado. Todavía la semilla está germinando. Algunos tal vez podemos verlos con cara de santos, pero ellos a veces cuando uno platica con sus hermanos, ellos nos dicen, no, todavía me falta mucho por caminar. Eso me recuerda a un hermano muy viejito en la iglesia. Y yo le dije cuánto la admiraba, esa manera de ser, esa tranquilidad, esa fe. Hijo, dice, recién empiezo la carrera, me dijo. Definitivamente, hermanos, necesitamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos más rendirnos a Jesús y la única manera es dejando que Él desarrolle en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu amor, porque en tu infinita misericordia, tu amor y tu gracia nos alcanzaron y nos transformaron de ese camino que teníamos o que andábamos andando al camino que tú quieres que caminemos. Pero en este caminar del cristiano necesitamos más de ti, querido Espíritu Santo. Por esa razón pedimos nos asistas ahora, recordándonos y dándonos sabiduría. Sabiduría no solamente en conocimiento, sino práctica para poder entender mejor la parte que todavía en nosotros no está completa, hacer la parte que nos toca, pero dejar que tú nos ayudes y nos llenes con tu presencia y podamos ser diferentes. Danos tu bendición, en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta semana ha sido una semana bendecida por Dios para ustedes, para mí. Porque yo estoy seguro que en la mañana tú te levantaste, leíste tu matutina, leíste tu lección, la estudiaste. Algunos hacen año bíblico, otros hacen otro tipo de devocionales extras. Dios es bueno, entre más nos alimentemos de su palabra a través de los diferentes instrumentos que Dios ha utilizado, escritores, predicadores, músicos que me han deleitado el día de hoy. Queridos hermanos, de verdad que sí, esa música me elevó. ¿Cuánto nos elevó? En fin, todos esos instrumentos que Dios ha utilizado para que tú y yo crezcamos son también, al igual que tú y yo, personas que necesitamos más del Espíritu Santo. Y por esa razón yo le doy gracias a Dios que el Departamento de Vida Familiar, a través de sus diferentes directivos, planificaron esta semana de oración y de manera muy particular nos pusieron, por ejemplo, algunas frutas para poder entender cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo me gocé la idea y yo le doy gracias a Dios por estas ideas que vienen a nuestra iglesia. Como hemos estado ya mirando nosotros por ahí, estamos en la semana de oración de la familia de 2023. Esta es la iglesia de Paseg 2, donde Dios ha bendecido y ha dirigido cada uno de los momentos. El día de hoy tenemos un tema muy importante que abordar y la cita bíblica nosotros la tuvimos en Gálatas 5, 22 y 23. Esta es la versión Reina Valera 60. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Y qué más dice ahí? Mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice además el texto? Contra tales cosas no hay ley. Déjenme compartirles, no lo puse en el PowerPoint, pero quiero mencionarles que hay otras versiones, como por ejemplo la que se leyó hace un rato en la lectura bíblica. Según mis datos, esa versión es la versión de la Nueva Biblia Viva. Ahí utiliza algunos sinónimos de las palabras que ahí estamos mencionando o que están en el texto que acabamos de leer. Por ejemplo,
en vez de usar mansedumbre y templanza, esta versión utiliza humildad y dominio propio. Hay otra versión que utiliza interesantemente otras palabras en el mismo texto. Por ejemplo, esta es la nueva traducción del viviente, algo así se llama esta versión, y dice humildad y control propio, que son algunos de los sinónimos que el tema de esta ocasión nos tiene a nosotros, porque los temas que vamos a abordar esta mañana va a ser justamente la mansedumbre y la templanza. Son los frutos del Espíritu Santo que hace rato leímos. Sinónimos tiene autocontrol y dominio propio. A veces escuchamos la palabra templanza y algunos no sabemos qué significa eso, pero ya ahorita las otras versiones y en nuestro lenguaje más moderno lo entendemos mejor, ¿verdad? ¿Qué es templanza? Dominio propio, autocontrol. Y lo vamos a representar a través de una fruta llamada mango. El puertorriqueño dice gracias. Cuando yo conocí a varios puertorriqueños y a una amiga muy querida, nuestra hermana Enitza Estelita, ella siempre decía es mango y me explicaba las razones por qué el puertorriqueño dice mango. Yo le dije, está bien, Enitza, no importa, pero los ricos no se lo quitan ni al mango ni al mango. Así que esa es nuestra fruta del día de hoy. El mango se consume en casi todo el mundo. Tiene mucha pulpa, agradable aroma y color. Y no se diga el sabor. ¿A cuánto le gusta el mango? Se les antojó, ¿verdad? Pero este mango es mío. La pulpa se puede disfrutar directamente de la fruta, a mordidas, a cucharas, con tenedor, como tú quieras, pero también en recetas dulces y saladas. Es muy beneficioso para nuestra salud. Es rico en vitaminas, minerales y fibras. Contiene antioxidantes y su alto contenido de fibra proporciona un sentido de saciedad. Es decir, que tú comes un mango y tu estómago dice qué rico. No me digo más, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Pero también el mango ayuda a que nuestros ojos vean mejor, que nuestra piel tenga más tonificación y también al funcionamiento del intestino por las fibras propias que tiene. Además que ayuda a prevenir ciertas enfermedades como el más temido de todos, el cáncer. ¿Sabía usted eso? Así que los que no comen mango porque nunca lo han probado, pruébenlo. Se van a enamorar del mango. Ahora, quiero llevarlos a algunos conceptos y algunas situaciones específicas. En esta oportunidad vamos a leer del diccionario en línea online la definición de la palabra mansedumbre. Ya vimos que los sinónimos de templanza es dominio propio, autocontrol. Lo vamos a ver. La mansedumbre es la característica o condición de lo que es manso. Y claro, no menso, porque mi papá decía, yo soy manso, no menso. Hacía mi papá, yo le pregunté, ¿por qué, papá? Porque yo soy tranquilo, pero tampoco me gusta que me abusen. Oh, entendí. Entonces, tiene que ver con una condición de lo que es manso. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Eso de la persona hacia afuera, ¿ok? Estamos hablando de la persona hacia afuera. Además, también falta de agitación, sin prisa, desprovisto de inquietud, tranquilidad o suavidad. En otras palabras, ¿cuántos aquí somos mansos? Nos tocó duro hoy, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a mirar otra cosa más. La mansedumbre está relacionada con el autocontrol, es decir, con la templanza, ¿verdad que sí? En momentos de ira, eso no ocurre en nuestra vida, ¿verdad que no? Peleas tampoco. Crisis. Controlar las emociones requiere un esfuerzo gigantesco, ¿verdad que sí, hermanitas? ¿Verdad que sí? Ok. A las personas de naturaleza y temperamento manso se les facilita el autocontrol. ¿Cuántos conocemos a personas así? Yo conozco varios. Yo no me considero en esa categoría y yo le pedí a Dios
más bien, primero le di gracias porque nos dieron este tema para desarrollarlo. Y número dos, le digo a Dios que me dé más de ese autocontrol, de esa mansedumbre. Porque me hace falta, hermanos, yo lo reconozco. Para aquellos de temperamento como el mío, tal vez como el tuyo, que es muy difícil a veces de tratar, ¿qué nos pronostica el futuro? Ya el presente así es, pero el futuro va a seguir así si seguimos en esa condición. Seremos impacientes, coléricos y tendremos muchas dificultades para controlarnos y tratar a los demás, ¿sí o no? O convivir con los demás. La presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios, diariamente en nuestra vida hará la diferencia en la forma en que reaccionamos y lidiamos con los imprevistos. Porque quiero decirles eso. El temperamento tuyo y mío es probado en los momentos que no esperamos, en aquellos que ni nos imaginamos. ¿Quién imagina de la noche a la mañana que le van a robar del banco todo lo que había en el banco? A nosotros nos pasó un día en la casa. Y vaya que fue difícil descubrir que nuestra cuenta estaba en ceros. Un fraude bancario. Era un imprevisto. ¿Cómo reaccionaron ante un imprevisto? O por ejemplo, de repente te llama el médico después de unos análisis que te hicieron. Usted tiene esta enfermedad. Dele nombre a esa enfermedad. Tal vez estás viviendo en esa situación. ¿Es fácil reaccionar ante estos imprevistos, algo que tú no esperabas? Pero ¿quién nos va a ayudar a enfrentar todo esto? Muy bien. ¿Qué dice Efesios 4, 1 y 2? Vamos a ver el primer versículo. Pablo le dice a los efesios y te dice a ti y a mí, a la iglesia de Pasay 2 esta mañana. Yo pues preso en el Señor, ya Pablo estaba en cadenas, estaba preso, pero escribía a sus diferentes discípulos, a sus hijos espirituales, y a los efesios les escribe igual que a ti y a mí esta mañana. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el versículo número 2 continúa diciendo, con toda humildad y mansedumbre. Las dos palabras que estamos estudiando esta mañana, que están representadas por el rico, sabroso y suculento mango. ¿Qué más dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en... ¿Estamos a tono con la semana, hermanos? Necesitamos un poquito más nuestra vida de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa bondad y de ese autocontrol. ¿Necesitamos más nuestra vida? Bueno, aquel que produce este fruto, lo que acabamos de leer hace un rato, que es el dominio propio, vive en un círculo de control. Concentrémonos en esas personas. Tal vez no eres tú, tal vez no lo soy yo, pero tal vez sí lo eres. Gloria a Dios porque lo eres. Esa persona vive bajo un círculo de control, controla todo y tiene la capacidad de hacerlo porque tal vez nació con esa tendencia o porque tal vez el Espíritu Santo ya obró de una manera especial en su vida. Ojalá estemos en esa condición, ¿verdad? De un círculo de control. Es consciente, escuche, es consciente y entiende que a la única persona que puede controlar es a la esposa, es al esposo, es a los hijos, ¿verdad que sí? No. Es ella misma. No pretendamos controlar a nadie a menos que aprendamos a controlarnos a nosotros mismos, y eso solamente con el Espíritu Santo. Ahora, controlarse, hermanos, es fácil. ¿Cuántos aquí manejan? Vamos en la ruta 80. ¿Cuánta es la velocidad de la ruta 80? 55 en las ciudades. 65 donde no hay ciudades, ¿verdad que sí? ¿Es fácil controlar el pedal de la gasolina? ¿A cuánto les gusta la velocidad? No levanten la mano, porque los ángeles se quedan en el speed limit que dice el sign. Eso es real, hermanos. Dios tiene el compromiso de protegernos, promete protegernos, pero ya cuando nosotros entramos en algo que no es fe, sino que es presunción, que es la falsificación satánica de la fe, si no nos controlamos, pasamos ese límite, Dios va a hacer primero que no nos muramos tal vez, pero va a ser responsabilidad nuestra. Así que es fácil controlarse cuando vamos manejando.
Ahora, misma ruta 80, vamos a 55 y de repente nos pasa un loco, no sabemos qué hablar, pero hasta el carrito se nos mueve y nos cruza así, nos cortó de una manera que hay que reaccionar. ¿Cómo reaccionas tú? Que Dios lo bendiga, lleva mucha prisa. ¿Eso pasa por tu mente? O entonces salen un montón de palabras en tu mente, aquellas que ni te acordabas que decías, y tal vez no las dices, pero le deseas lo peor. No es fácil controlarse. O cuando, por ejemplo, tú, querida mamá, le dices a tu hijo, ven por favor, ellos me lavan los trastes. Y como es varón, dice, no, yo soy mexicano y bien macho y no lavo trastes, mamá. Y la mamá le dice, te felicito, hijo, porque eres bien macho. ¿Eso dice la mamá? No, ¿verdad? O el papá. Mejor no hablamos de los papás. Pero es fácil controlarse, hermanos. Es fácil controlarse. ¿Cuántos les gusta la comida? Y de repente su plato fuerte y enfrente y le dicen, ¿quieres? Y usted dice sí. Y te dicen, pero estás ayunando. Tienes diabetes. Tienes que controlarte. ¿Es fácil controlarse, hermanos? No, no es fácil controlarse. Pero ¿saben que hay un secreto? Solo Dios. Y solo Dios nos puede ayudar. La ayuda divina diariamente y a cada segundo es necesaria para controlarnos, para que haya en nosotros templanza. Ahora, hay personas que por más que luchan, no se pueden controlar. Y entonces, si es necesario, hay que buscar ayuda profesional. Hay personas que no pueden controlar su carácter, es tan difícil. Y dicen, ese tipo de casos, él no era así, ella no era así, yo no sé qué pasó en el camino. Y a veces sabemos qué pasó, desde que murió la mamá se puso así. Y no puede cambiar. Desde que murió el esposo, la esposa, ha cambiado. Desde que murió el hijo, ¿qué mamá no va a cambiar? Hay una reacción ante eso. Somos conscientes de que todos esos estresantes nos cambian y a veces no nos damos cuenta. Y a veces nos cambian tanto y nos dejamos cambiar tanto que por más que le pedimos a Dios no ocurre un milagro y tenemos que depender de la ayuda profesional. Y entiéndase, por ayuda profesional no necesariamente un psicólogo, un psiquiatra. Es un pastor, un consejero espiritual principalmente, yo te recomendaría. Que sea cristiano, que siga los principios. Porque un psicólogo, un psiquiatra te va a un tratamiento y te va a medicar. ¿Y esa es la solución? No. ¿Dónde está la primera? En la ayuda divina. Con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo te lo garantizo, aprenderemos ¿a qué? Tener un mejor control de nuestras emociones y respuestas. ¿Cuántos así lo creen? Yo lo creo firmemente. ¿El resultado cuál será? Más armonía interior, paz y ¿hacia dónde más? Hacia afuera, en nuestro trato para con los demás. ¿Sí o no? ¿Lo han tratado alguna vez? ¿Les ha funcionado? A mí me ha funcionado. Y a veces hago terapia paternal y hablo con mis 3 hijos. Ustedes saben, son varones. Y a veces cuando van creciendo, los juegos suben de nivel y empiezan un poco más pesados. Yo te digo, no, vengan para acá, vamos a platicar. ¿Y saben qué terapia usábamos? Ya no usamos ahora porque ya son adolescentes, pero a veces les decimos, vengan y háganlo. Y lo hacen finalmente. Se enojaba uno de ellos con el otro y empezaba la situación. Y entonces nos sentábamos a hablar, no buscábamos culpables, buscábamos simplemente reconocer que había una situación que resolver y cuál era la manera de reaccionar. Y entonces se pedían perdón mutuamente y a veces no queriendo uno con el otro, pero después le venía la parte más interesante. Le decíamos, desen un beso y un abrazo. Y no queriendo se lo daban y se abrazaban luego con tanto amor y cariño, fuera rencor, fuera resentimiento en ese momento. ¿Funciona? Funciona, hermanos. Funciona. A veces necesitamos la ayuda externa para que esto ocurra. Y se lo digo por experiencia personal, mis hijos tienen temperamentos distintos. Algunos se controlan más que otros dependiendo de circunstancias, pero cuando se trata de expresarse amor y perdonarse, yo puedo decir que la promesa se cumple. ¿Y qué sucede con los esposos? Después de una reconciliación, qué hermosa es la armonía en el hogar, ¿sí o no? Bueno, sigamos. Ok, hay que reconocer que tenemos diferencias de opinión, ¿sí o no?
Hay que reconocer que la cultura también tiene diferencias. Yo me casé con mi esposa nació en El Salvador, yo nací en México, pero nos casamos, somos distintos, aunque se parezca la comida y se parezcan algunas costumbres, no somos iguales. Ahora, en nivel académico, el estudio, ¿hace diferencias? Sí, yo he conocido parejas donde ella es más estudiado que él y a veces esas diferencias dicen, ¡mi dinero! Porque gana más ella, o viceversa. ¿Hay diferencias? ¿Sí las hay, sí o no? Y en la religión, aún dentro de nosotros como adventistas tenemos diferencias de percepciones teológicas personales, ¿sí o no? ¿Y tenemos diferencias? Muy bien. Esas diferencias pueden provocar conflictos dentro del matrimonio y la familia y con aquellos con los que nos relacionamos. Si no aprendemos a entender que somos distintos y parte de ese control debe iniciar reconociendo esas diferencias. En las diferencias debiésemos nosotros enriquecernos y debería haberse unidad, pero difícilmente lo es. Lamentablemente nuestra idiosincrasia como hispanos tendemos a defender lo mío propio, incluyendo mi opinión personal, mi cultura, mi país. Es que yo soy mexicano, es que yo soy colombiano. Y entonces tenemos diferencias, conflictos y demás. Pero solo, repetimos, llenos del Espíritu de Dios, podremos construir un ambiente familiar más armonioso y el cual va a irradiar hacia los demás. Volvemos a las dos palabras que esta mañana estamos abordando. La mansedumbre y el dominio propio serán ingredientes esenciales para una atmósfera de cordialidad y respeto en lugar de actitudes de arrebatos, de ira y ambición egoísta. Palabras que describen situaciones familiares para ti y para mí. Que lamentablemente aún en las buenas familias hay situaciones difíciles. Ahora, vamos a la Biblia. Hay varios personajes bíblicos. Tengo aquí nada más uno, pero tengo que mencionar dos más. Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Se acuerdan? Uno de los más grandes líderes de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Qué dijo Jesús de Moisés? Que no ha habido hombre más manso y humilde que él. Tuvo la difícil tarea de dirigir la iglesia de Pasey 2 al pueblo de Israel. O sea, nuestros pastores están representados aquí. ¿Es fácil el trabajo de un pastor? Porque al igual que Moisés, tienen que dirigir al pueblo de Israel de Egipto en su esclavitud hacia la Canaán terrenal. Lo hizo Moisés, pero el pastor tiene la difícil tarea de sacarnos de la esclavitud que este mundo nos tiene a la Canaán celestial. No es fácil, por eso oremos por nuestros pastores. Moisés soportó de todo, literalmente. Y yo por eso creo que Jesús le dio ese título. Hombre más humilde y manso como Moisés no existió en la historia. Acusaciones falsas, murmuraciones injustificadas, orgullo y envidia, críticas, reclamos y hasta quisieron matarlo. Dentro y fuera de su propia familia. María y Moisés, y Aarón. O sea, ¿a ti no ha pasado que un ser querido te hace lo mismo? Que levanta un falso y trata de quitarte algo. No sé si vieron noticia esta semana. Un sacerdote en riñas con un hermano por un terreno. El sacerdote en su vehículo habla con el hermano y el otro saca un rifle y ¡pum!, lo mata. ¿A dónde nos llevan las diferencias? En no tener control. El enemigo de las almas, noten bien, sabe que los conflictos y problemas no resueltos en nuestra vida familiar son una herramienta poderosa que puede destruirla y destruirnos a nosotros mismos, haciendo más difícil nuestro caminar hacia el cielo. Nuestro caminar cristiano está lleno de piedras en sí, pero a eso le sumamos estas diferencias familiares, entonces va a ser más difícil poder llegar al cielo. La mansedumbre de Cristo, leo de el discurso maestro de Jesucristo, página 19. Dice lo siguiente. La mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar, ¿qué dice hará? Felices a los miembros de la familia. ¿Quieres ser feliz en tu hogar?
Yo quiero ser feliz en mi hogar. Oremos para que la mansedumbre de Cristo sea impresa en nuestro corazón y la reflejemos en los seres queridos para ser más felices. Los miembros, será más felices en la familia. No incita a los altercados. Cuando la mansedumbre de Cristo está en nosotros, no vamos a iniciar situaciones difíciles. No vamos a responder con ira, dice el pensamiento, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se le abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Allá sí hay autocontrol, y es un autocontrol eterno en la eternidad. Los ángeles no tienen peleas unos con otros. Los ángeles no discuten cuál es la opinión mejor. Los discípulos, ahí está el otro ejemplo bíblico, querían ocupar el mejor lugar y querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de Jesús. ¿Había diferencia entre ellos? Claro, es que yo tengo capacidades distintas. Y no se diga el calladito y más sinvergüenza de todos, Judas, que ese no esperaba que se presentara una situación, él las provocaba y las hacía. Y decía, si esto no es así, yo lo manejo de esta manera, y por eso manejaba y transversaba los fondos del ministerio de Jesús. La mansedumbre de Cristo es necesaria en tu vida, en mi vida, en tu hogar y en el mío. Hay un personaje bíblico que en la lección de escuela sabática me lo menciona y me resulta que este pensamiento resume su experiencia. ¿De qué personaje bíblico estoy hablando? Muchas gracias. Job, dice la palabra de Dios, y Dios mismo, haciendo referencia a él, dice que era perfecto, íntegro, justo, que no había como él ninguno más en la tierra. Job, tenemos que estudiar más la vida. Son cortitos los versículos que hay ahí en el capítulo 1 de la descripción de Job, y obviamente resume la atmósfera de su familia. Y debemos aprender un poquito más de él. Yo creo que voy a dejarles de tarea para que terminemos la semana de hogar mirando el hogar de Job. Un hogar donde había mansedumbre, templanza, dominio propio, donde se pensaba en el bien del otro antes de uno, no había egoísmo, donde la opinión de uno no era superior a la de otro y escuchaba la opinión de los demás, donde el pobre sabía que había una voz para él levantarse y un oído para escucharle, que aunque leímos la lección de escuela sabática y el estudio que tuvimos esta semana y la vida de Job, que si el pobre, la palabra de Job dice que si el pobre tenía una situación difícil, él buscaba resolverla, y si el pobre no le decía, él investigaba y buscaba cómo resolver. Es que cuando el fruto o los frutos del Espíritu Santo están en nuestro corazón, vivimos como Job, vivimos como Moisés, vivimos como Jesús. La mansedumbre de Jesús en nuestro hogar hace la diferencia. ¿Cómo podemos producir estos maravillosos frutos espirituales? La mansedumbre y el dominio propio en nuestra vida familiar. Yo tengo 6 consejos para usted, vamos a tocar rapidito. Puedes darle cualquier aplicación, pero son consejos importantes. Número 1, dice, desarrolla una comunicación con la fuente del amor. Si no estás conectado con Jesús, si no estás conectado con Dios, con el Padre Celestial, no puedes dar lo que no tienes. No puedo dar lo que no tengo. Hay que doblar rodillas todos los días, papá, mamá, para que tu esposo cambie. Y eso me recuerda a Gladys, una hermana que conocía ya en Ciudad de México, recién yo bebé espiritual, y Abundio. Un matrimonio que, como todos los matrimonios, tenían situaciones. Pero cuando ella aceptó a Jesús porque nació adventista, aunque se casó con él que no era adventista, ella decidió siguiendo a la iglesia. Ir a la iglesia le era un tormento a la familia completa. ¿Por qué? Porque cuando ella iba a la iglesia y Abundio llegaba a la casa y ya no estaba, él iba a la iglesia y la sacaba a jalones. Su hija mayor, 19 años, pero sus otros hijos pequeñitos, 8 o 7 años de edad. La atmósfera familiar no era fácil.
Pero ella es el ejemplo de templanza, dominio propio. Nunca reaccionó. No porque digamos que las hermanas mexicanas, las mujeres mexicanas son así. No, eso era porque el Espíritu Santo en ella le permitió cerrar su boca. Él le reclamaba, le gritaba, le jalaba el pelo, le quemaba la Biblia. Él me contó todo eso a mí. Y ella callada. Hasta un día. Un sábado, llegué a la casa, me dijo Abundio. No había comida. Y sabía, yo no la vi porque venía borracho. Fui a la iglesia, yo sabía que estaba allí, como siempre le iba a sacar. Y en ocasiones dice que la jalaba, pelo largo ella, la jalaba del pelo y la arrastraba por la iglesia, por la casa. Cuando él entra a la iglesia, la empieza a buscar. En su corazón de esposa sintió la presencia del esposo y voltea. Estaban sus hijos, ve a la hija y le dice, papi está aquí, a los hijos, papi está aquí. Los niños empezaron a temblar, sabía lo que iba a pasar. Y en ese momento empezaron a orar. Y entró Abundio, decidido a sacar a Gladys y a su familia de la iglesia. Cuando en ese momento el que predicaba empezó a hacer un llamado. Y los ojos de Abundio borracho miraron al frente. Y sus oídos escucharon la voz del Espíritu Santo, no del predicador. Y poco a poco la mansedumbre de Cristo fue quitando. En ese momento ocurrió el milagro como en el canto que Gabriel cantó hace rato. Y ocurrió el milagro. Él me cuenta, yo sentí que toda la furia se me fue y nunca más me ha vuelto. Entré. Me senté. Escuché el sermón. Pidió en un llamado que se pusiera de pie. Me puse de pie. Llamó al frente para el bautismo, yo fui y fui bautizado. Y usted ve al hermano Abundio cuando yo lo conocí, el hombre más manso que yo había conocido. Pero estaba conectado a Jesús y seguía estos consejos. Hablaba con amabilidad y cortesía, ya no como antes. A sus empleados, porque él era constructor también, ya no trataba como antes. Sus empleados estaban felices de trabajar con él. Aprende a ser más tolerante y flexible sin renunciar a los principios bíblicos. Hermanos, no somos tolerantes nosotros. En la línea de padres a hijos nos falta mucho, y a veces de hijos hacia padres. Practicar la empatía. Si otro sufre, ponte en los zapatos de él. Pongámonos en su situación, entendamos lo que está pasando. Contrarrestemos los momentos difíciles cuando vienen con estrés y sus diferentes consecuencias con la calma. Pidámosle a Dios paz y tranquilidad en medio de la tormenta para poder enfrentar y reaccionar de manera adecuada. Debemos buscar el autoconocimiento, conocer a nosotros mismos para aprender a controlar nuestras acciones y nuestras reacciones, pero sobre todo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Un hogar donde los frutos de la mansedumbre y el dominio propio son practicados está en conformidad con el modelo divino. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Por lo tanto, busquemos tener mansedumbre, dominio propio y paz que solo vienen de Dios, porque esto nos dará fuerza y coraje para luchar, superar el enojo y las pasiones pecaminosas. Esta fue la semana de la familia 2023 de la iglesia de Pasec II, viviendo los frutos del amor de Dios. ¿Quiere vivir los frutos del amor de Dios? Yo me quiero comer este mango, pero este mango no me va a dar mansedumbre. Este mango no me va a dar paz. Este mango no va a dar templanza. El Espíritu Santo sí me lo va a dar. Así que yo quiero invitarte que tengamos una oración de consagración. Y así terminaremos esta oportunidad, nuestro servicio. Pero en esta oración quiero pedir, y quiero ser el primero al pasar al frente, aceptando este llamado que el Espíritu Santo nos hace, a vivir los frutos del Espíritu, a que podamos, con la ayuda de Dios, ser distintos a ayer, ser distintos a hace 5 minutos atrás, no ser los mismos del pasado, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, que haga el milagro como lo hizo en Abundio, que haga de nosotros realmente candidatos al reino de los cielos
caminando. Tal vez será difícil el camino, pero acompañados de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aceptar este llamado? Yo ya lo acepté. ¿Quieres aceptarlo? Ven acá. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de consagración. Porque una familia puede cambiar solo porque tú tomes esa decisión el día de hoy. Así fue con Gladys. Sus hijos, su esposo, llegaron a ser una fortaleza para las diferentes familias de la iglesia. No existía el departamento de familia en aquel tiempo, pero su ejemplo inspiraba a las demás familias, porque era el ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con tu hogar y con el mío. Bueno, quiero invitarles a arrodillarnos para orar, para que Dios se manifieste en nuestro medio. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias por lo bueno, por lo amable, por lo misericordioso que eres con nosotros. Porque pese a que hacemos cosas malas, cometemos errores, herimos a los demás con nuestros actos, nuestros pensamientos, con nuestras palabras, tú nos amas. Y a veces te ofendemos a ti y nos sigues amando. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Danos tu mansedumbre. Danos esa templanza que había en ti, que tú reaccionabas de manera adecuada en los momentos que tenías que actuar. Nos diste el ejemplo para poder hacer con nosotros, para poder practicar estos hermosos frutos del Espíritu Santo. Hoy llegamos al final de esta semana de la vida de oración de la familia, pero no es el final del camino. Seguiremos en este peregrinaje rumbo a la vida eterna y necesitamos, querido Espíritu Santo, que nos santifiques, nos ministres y pongas tus frutos en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, queremos ser diferentes, ya no queremos ser los mismos. Ayúdanos a tener más humildad, mansedumbre, control de nosotros mismos, y que los demás puedan ver, como vieron en mi querido hermano Abundio, el cambio que tú puedes con tu poder, y querido Espíritu Santo, con tu influencia en nosotros. A veces la ansiedad, la desesperación, la falta de paciencia cambian en segundos nuestra experiencia presente y futura. Y a veces las desgracias vienen con todo eso. No queremos ser víctimas más, ni números estadísticos de esas situaciones y de esos hogares donde el enemigo se ha ensañado y los ha destruido. Hoy ponemos nuestro hogar en tus manos. Queremos servirte y ser ejemplo para otros. Danos tu bendición, Señor. Que seamos ejemplo no afuera solamente, sino también dentro de nuestro hogar. Jesús, cámbianos, transforma nuestro carácter y hazlo como el tuyo. Y que todos los frutos que esta semana estudiamos y repasamos y aprendimos, podamos ponerlos en práctica. Danos tu bendición y ahora pedimos por los alimentos que hay allá abajo. Bendícelos, que puedan nutrir nuestra vida físicamente. Y te agradecemos por el pan espiritual que nos nutrió hoy, por los frutos del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén.